Vamos a conversar con Antonio Maldonado, es procurador adjunto anticorrupción y abogado penalista. Bienvenido, Antonio, para entender lo que está sucediendo y ver de qué se trata esta prisión preventiva. Antonio, bienvenido a 7.3 Noticias. Buenos días, Fátima. Bueno, ayer, después de una larga jornada, se dictó esta prisión preventiva tanto para el expresidente Ollanta como la señora Nadine Heredia. ¿Es correcta la prisión preventiva? ¿Hay un abuso de la prisión preventiva? Hoy se han pronunciado, ¿no? diversas personas sobre este punto, ¿no? Si se está utilizando bien o no la prisión preventiva. ¿En qué caso se da? Mire, Fátima, por supuesto, una opinión mucho más fundada la tienen los sujetos procesales que directamente intervienen, el fiscal, los abogados de los investigados. De tal manera que a esas alturas, mi opinión va a ser una opinión cautelosa, porque aún no se ha tenido ocasión de revisar en detalle la decisión del juez Carguancho. Pero yo diría dos cosas. En primer lugar, se trata de una decisión judicial muy interesante, que hay que analizar sin pasiones, con la mayor objetividad posible. Sin política, ¿no? Con el derecho y sin apasionamientos políticos o, por supuesto, partidarios o emotivos, etcétera. Y de otro lado, también me parece, en ciertos aspectos, me parece una decisión bastante audaz, porque camina en el límite de la frontera entre lo que podría argumentarse como una vulneración de los derechos del debido proceso y del derecho de defensa, como, por otro lado, audaz en el sentido de no quedarse en el formalismo, en el ritualismo con el cual a veces los jueces en el Perú nos muestran sus decisiones. Por ejemplo, una decisión que contrasta con esta, desde mi modesto punto de vista, es la decisión en el caso Moreno. En el caso Moreno, en el Callao, la decisión que le revoca la prisión preventiva. A mí me pareció casi una sentencia absolutoria. Es decir, en este caso hay sectores, por supuesto la defensa en primer lugar, que sostienen que estamos ante una decisión que implica prácticamente una decisión sobre el fondo, es decir, casi un juicio anticipado. Entonces, de tal manera que yo diría que esos son los ámbitos generales, digamos. También es importante destacar que este tipo de debate nacional nunca se había visto antes en el Perú, porque las decisiones se tomaban en el ámbito del secreto procesal, en el ámbito de la reserva. Entonces, esta también es un aspecto positivo de la dinámica de una nueva relación procesal en el marco del nuevo Código Procesal Penal de carácter acusatorio, moderno, y que rompe con el inquisitivo. Entonces, estos son los aspectos generales, digamos. Pero más allá de eso, también me parece una decisión, creo yo, que un tanto valiente en el sentido de que, por supuesto, en esta batalla parece ser que la estrategia del Ministerio Público está concentrando sus mayores esfuerzos. Yo habría deseado que esos esfuerzos se concentraran más bien en la acusación. Pero eso pasa por una decisión estratégica que el Ministerio Público habrá construido. ¿A qué se refiere? Me refiero a que en ese momento el futuro de ese proceso prácticamente depende de lo que pase en el ámbito de la instancia superior que revisará la impugnación que será interpuesta. Es decir, si la decisión es revocada, yo creo que este proceso, nuevamente, el debate no se limita al ámbito estrictamente jurídico de los límites y alcances de la prisión preventiva, sino que su implicancia extraprocesal va más allá. O sea, si se revoca la medida, eso significa, erróneamente desde mi punto de vista, que los investigados son inocentes. Por eso se ha revocado la medida. Entonces, yo creo que ahí hay una decisión estratégica que el Ministerio Público ha tomado, hay un riesgo muy grande. Una opción era no discutir este asunto en este ámbito, en este nivel, no discutir sobre la revocación de una medida de comparecencia restringida y poner grandes esfuerzos en la obtención de la prisión preventiva, y más bien concentrarse en construir un caso que tuviera buenos fundamentos sólidos para sostener una acusación y concluir eventualmente con una sentencia condenatoria. Claro, porque primero sale el tema del pedido de la prisión preventiva. Usted sabe cómo pues son los medios, las redes, ya los van a meter presos. No era así, era un pedido y luego tenía que darse esta audiencia que hemos visto, que ha durado más de 15 horas, y ayer también desde las 3 de la tarde hasta las 8:30 más o menos de la noche que salió este dictamen.
Ahora, el tema de la prisión preventiva que se da es parte de un proceso de investigación, ¿no es así? Y lo que el juez ha dicho es las razones en el caso de Intumala por la inasistencia, que no fue a una de las citaciones, que se dio el departamento a las niñas, ¿no?, como herencia anticipada, y el tema de los recientes audios que se escuchaban de madre mía. ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, usted me preguntaba, y yo no respondí directamente a su pregunta al comienzo, qué elementos se deben configurar para que se dé una prisión preventiva. Y como hemos discutido también con su colega Enrique Chávez, hay 3 elementos, ¿no? Sí. El elemento de los graves y fundados elementos de convicción que lleven a razonablemente suponer que la persona... ¿Qué son las pruebas? Elementos de convicción son las pruebas. Que todavía no se conocen, no se denominan pruebas, pero digamos, son elementos de convicción que van a llevar a sostener por parte del Ministerio Público que hay una vinculación entre el hecho que se imputa a los investigados, o sea, el delito, en este caso lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, y la conducta de los investigados. El segundo elemento es que estos delitos podrían merecer una pena privativa de la libertad superior a los 4 años. Sí. Y el tercero, que es el que usted me pide comentario, que es respecto de la figura de lo que se denomina peligro procesal y que tiene 2 componentes, ¿no? El peligro de fuga y el peligro de obstaculización de la justicia. En términos generales, hay autores que sostienen que, por ejemplo, no resulta consistente con el respeto del debido proceso invocar el componente del peligro procesal referido a la destrucción de las pruebas, sencillamente porque un Estado se supone tiene mayores capacidades y tiene mayores posibilidades de evitar que las pruebas sean destruidas, que los testigos sean atacados, etcétera. Pero como sabemos en el Perú, esto o es algo que debemos tomar como relativo, o en el caso concreto de un caso que el juez Carguancho trae a colación para sostener la figura del peligro procesal en punto a la participación, a la investigación, del señor Ollanta Humala, es el tema de madre mía. Y yo creo que acá estamos ante un escenario totalmente nuevo, incluso para los estudiosos de la materia, en el sentido de que sí. Este es un escenario en el cual una persona tiene tal poder político que realiza toda una serie de actividades dirigidas a obstruir la justicia y logra que la Corte Suprema en ese momento lo excluya del proceso. O sea, prácticamente no lo declara inocente, pero lo excluye del proceso. Y continúa... Y ahora lo que se discute es que habría existido una confabulación, una conspiración para eliminar testigos, para comprar testigos, dirigida por el magistrado de la más alta jerarquía del país. Y en el Perú, un país donde hay un sistema presidencialista, el presidencialismo es muy fuerte. Y cuando está el presidente en el poder, es muy difícil que los sistemas de administración de justicia lo no toquen. Debería de ser. Hay también, Fátima, una investigación a cargo del Ministerio Público. No es como he escuchado por parte de algunos sectores que dicen, no, acá no hay nada, esto ya pasó, esto es el pasado. Perdón, acá hay una investigación que está conduciendo actualmente el Ministerio Público, dirigida a demostrar que hubo toda esta orquestación para obstruir la justicia en el caso Madre Mía, que es un caso de graves violaciones de derechos humanos. Totalmente. Y que jamás debió quedar impune y que representa, respecto de los deberes del Perú, el deber de investigarlo, no obstante esta resolución de la Corte Suprema, porque si es una decisión que no obstante que podría ser cosa juzgada, constituye cosa juzgada fraudulenta en la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, estamos hablando que este mecanismo de impunidad no podría ser tolerado bajo esquemas de búsqueda de la verdad y la acción de la justicia. Ahora, estamos hablando de 2 procesos distintos, ¿no? El tema de Madre Mía y el tema de esta acusación de lavado de activos. Ahora, ¿cómo trabaja el tema de lavado de activos con anticorrupción? Porque siento un poco como que están desligados y deberían trabajar en conjunto. ¿Cómo se maneja estas 2 cabezas? Pues hablando de lavado de activos y el tema de anticorrupción. Sí, muy brevemente, solamente para decir que en este punto es donde me parece que la decisión del juez Carguancho, me refiero al asunto Madre Mía, que hace relación con el literal C del artículo 268, que se refiere a los antecedentes del imputado. Este examen que hace el juez Carguancho me parece audaz, pero vamos a ver qué resuelve Claro, porque lo que dice es, ¿no? Respecto
a las razones, ¿no? La tercera es los recientes audios del caso Madre Mía, que para el Poder Judicial deja ver que el expresidente Ollantumala compró testigos y para ser absuelto del caso, y que este comportamiento se podría repetir en la investigación que se le sigue. Exactamente. Yo creo que esto es lo que sale de un esquema, en la investigación de un delito aún grave y complejo. Creo que muy pocas personas tienen el poder que pudo haber tenido el señor Humala como presidente de la República y antes como candidato presidencial, de generar todo este escenario de control de daños para evitar ser además, investigado en el caso Madre Mía. Con capital, porque lo que estamos viendo, de acuerdo a lo que está pasando con el tema de Odebrecht y de Lavallato, es yo pongo presidentes y también esa llegada de dinero según lo que los testimonios, y ayer lo escuchábamos cuando argumentaba el juez que pues ese dinero había llegado desde hace tiempo, cuando recién tenía las intenciones de postular, luego para postular durante la campaña y luego pues cuando ya ejercía como presidente de la República. Claro, en el escenario de los ámbitos de investigación penal vemos cómo se vinculan los temas de derechos humanos, los temas de gran corrupción y los temas de lavado de activos, por lo que usted preguntaba. Es decir, hay en principio, por supuesto, desde el punto de vista de la doctrina y de la teoría, hay una relación muy importante entre todo lo que es corrupción y todo lo que es lavado de activos. Sobre esto hay instrumentos internacionales que definen muy claramente esta relación. En el caso concreto, en efecto, el fiscal trae este nuevo elemento, que es el caso del pago de una coima equivalente al 2.5% por la construcción del Hospital Antonio Lorena. Si esto es probado, esto es muy grave. Esto me parece además absolutamente repugnante, que un presidente de la República pudiera estar implicado en la afectación del derecho a la salud de pobladores de la nación peruana a cambio de dinero, pero eso es un asunto probatorio. Y premeditado, ¿no? O sea, con una decisión anterior. Claro, esto contradice la tesis de Humala en el sentido de que no, Humala sostiene, no, a mí solamente me acusan por hechos posteriores a mi gobierno, no hay ninguna imputación respecto a mi gobierno. Bueno, yo diría que aún no la hay, pero en este caso lo que trae el fiscal Juárez es un caso que, bueno, habrá que sostener, el Ministerio Público tendrá que sostenerlo y demostrar su fortaleza. Sobre esto, colegas míos, y quisiera mencionarlo, el doctor Azabache ha planteado una tesis muy interesante en el sentido de que el fiscal Juárez debió haber apostado todos sus esfuerzos por el caso Odebrecht y no haber mencionado el caso OAS, que es este caso de Antonio Lorena, que el caso de Antonio Lorena debió haber trabajado en una estrategia independiente. Me parece interesante esa tesis, pero en todo caso, ese es el escenario, y a mí lo que me da temor es que en este escenario donde se está discutiendo en realidad los ámbitos y alcances y límites de la prisión preventiva, se termine en el fondo de la conciencia de la sociedad peruana estableciendo un vínculo entre eso y los criterios, los estándares de condena o absolución. Y eso no es lo que se está discutiendo ahora. Ahora, doctor, una de las cosas que desestimaron fue la carta de Ollantumala, donde le entregaba a Rosa Heredia la custodia de los niños para salir del país. La defensa dijo, un momentito, se han ido a un intercambio educativo en Inglaterra y van a regresar a fin de mes. Y luego, ante todo, pues la opinión pública dice, y aquí por si acaso están los pasaportes diplomáticos de mis defendidos para que vean pues que no van a salir del país. ¿Qué fue esta salida de la defensa? ¿Qué significó? Mire, no sabría responder eso. En realidad no he seguido con mucho detalle toda la audiencia de ayer, pero de lo que vi, esta parte de la argumentación del peligro procesal a partir del viaje de las hijas de los señores Humala Heredia a los Estados Unidos me pareció la más débil. Y de hecho el juez Carhuancho la rechazó inmediatamente, así como también fue sumamente débil lo de los tweets. En fin, hay cosas que el fiscal Juárez yo creo que debió trabajar con más cuidado. Escuchando las primeras horas de la sustentación del fiscal Juárez, a mí me pareció realmente bastante enredado, poco sólido. Creo que
fue a leer el escrito de 96 páginas que había entregado previamente. Yo creo que hay otras formas de sustentar esto. Bueno, esto es ya otro ámbito, pero yo habría hecho una sustentación de no más de 2 horas, los puntos esenciales. Que el juez lo pidió, ¿no? Dijo, por favor, ¿cuál es el requerimiento? ¿De qué se acusa? Las pruebas 1 y las hora de a lo folio. máximo, y hacer referencia constante al documento de 96 páginas. Bueno, pero eso es otro tema, es la forma como se trabaja en el Perú, todavía sujeta a formalismos, etcétera. Yo creo también que es importante trabajar los contextos. Por ejemplo, también se descalifica todo el tema de la FAO, pero es como mirar el árbol y con un gran angular ir tomando perspectiva e ir cubriendo primero el bosque y luego el gran bosque. Vámonos ahora a ese punto. Hemos terminado un poco de analizar el tema Ollantumala. Nos vamos ahora al caso Nadine Heredia. El expresidente Ollantumala ha manifestado también a través de diversos medios que no debería ser juzgada ni estar en ese tema la ex primera dama, puesto que ella no ha sido funcionaria pública. Sin embargo, habían 3 puntos que el juez ha dado como razones. Uno, que la ex primera dama Nadine Heredia negó que las agendas fueran suyas cuando luego aceptó que sí eran. El otro punto era el que había falseado su letra en esta pericia grafotécnica que se realiza, y por otro punto lo que usted me menciona, ¿no? Lo de la conducta obstruccionista, donde el tema de la FAO sale y eso podía ser que no tenía arraigo al país y que se iba a ir para otro lado. Hacemos el análisis ahora sí de este caso de la señora Nadine Heredia. Estos 3 elementos que el juez presenta me parecen menos sólidos que los que presenta con respecto a Ollantumala, sin decir por ello que no merecen una atención, que no merecen una descalificación absoluta. En realidad, la señora Heredia, cuando salió ese asunto de las agendas y las respuestas que tuvo, bueno, yo creo que ella misma se disparó innumerables veces a los pies. Me parece que estuvo pésimamente asesorada. Un poco cayó en la misma respuesta del expresidente Toledo cuando acepta, niega, da 300 versiones. En fin, todo eso yo creo que dañó seriamente lo que una persona tiene, que es su prestigio en base a un comportamiento íntegro. Entonces yo creo que allí está pagando un poco las consecuencias de una serie de pésimas decisiones. Y luego está el tema de lo de la FAO, ¿no? Acá también se califica, no, lo de la FAO es una cosa que no tiene sentido. ¿Cómo va a saber el juez si es un contrato de favor o no lo es? Bueno, cualquier persona que ha trabajado en la ONU sabe que un procedimiento de contratación a este nivel está sometido a las más escrupulosas reglas de transparencia. Así es. Hay una serie de reglas internas en el concurso en el concurso del cual supuestamente la señora es elegida para este alto cargo, que tendrían que ser analizadas, tendrían que ser expuestas transparentemente. No siguió los trámites regulares, ¿no?, de lo que tendría que ser. Tendrían que ser expuestas transparentemente por la ONU, porque lo que la ONU le exige a los estados es lo primero que la ONU debería cumplir. Entonces, hay elementos muy preocupantes que la Oficina de Control Interno de la ONU, o ellos, debería investigar y debería hacer una investigación. Yo me imagino que las personas que fueron puestas en esa lista corta, donde supuestamente de esa lista se extrajo la decisión basada en la decisión de contratar a la señora Heredia, esas personas estarán absolutamente indignadas, porque saben que sus nombres fueron puestos pues para llenar un espacio y dar la apariencia de un concurso democrático correcto. Pero eso es otro tema. En todo caso, como decía, viendo este asunto con una lupa, suponiendo que ese es el árbol, si nos vamos con un gran angular para atrás y vemos el bosque completo, el comportamiento de la FAO, aun cuando no tenga que ver, por supuesto, directamente con este asunto, es similar en otros ámbitos. En Panamá, la FAO tuvo una conducta igualmente preocupante con el caso con Martinelli, que hoy está preso en los Estados Unidos. Le contrató a 2 hijos o un hijo a Martinelli. Así es. Nombró a este señor, que está investigado por los más graves casos de corrupción en Panamá, como el héroe de la lucha contra la pobreza. Este señor aprovechó el viaje de la FAO a Roma para contactar con todos los abogados que tenía en Italia, ¿no?, y realizar una serie de diligencias a su favor. Perdón, acá hay una explicación que tiene que dar la ONU, que tiene que dar la FAO. Este tipo de comportamientos son inaceptables. Y finalmente, el costo de poner políticos en altos cargos como la FAO, como ese señor Graciano, que fue exministro de Lula.
y por supuesto hoy Lula está condenado por graves actos de corrupción. Entonces hay un esquema en el cual vemos, un escenario en el cual vemos a una empresa transnacional con tal poder que puede influir en decisiones no solo de presidentes, sino de jefes de organismos internacionales. Ese es el contexto. Si este contexto es relevante a los efectos de lo de la señora Nadine, me parece que en cierta manera hace parte de un contexto de hechos que no pueden ser, que no son neutrales. Ese es mi punto de Ahora, vista. doctor Maldonado, se está hablando un poco que iría a la DIROES el expresidente Ollantumala y la señora Nadine Heredia a Santa Mónica. ¿Qué va a pasar ahora con el tema de la defensa? Viene una apelación. Sí, en 72 horas puede, a partir de notificada la decisión, o sea, desde ayer, es el plazo que tiene la defensa de los señores Humala y Heredia para presentar su impugnación, la apelación. Mientras tanto ya están recluidos. En este caso sí, porque no impide la ejecución de la disposición de prisión preventiva. Perfecto. Hablo de la apelación, no impide esa medida. Y la sala tiene 3 días también para resolver. ¿Y cómo es el tema de la sala? ¿Qué sala va? Porque también por ahí se está escuchando que dicen, depende a dónde llegue, si es que... Sí, pues ese es el problema. ¿Sí? ¿Sí es el problema? Es decir, yo ayer... Cuéntenos, díganos. No, mire, no puedo, no tengo posibilidades de contarle algo diferente que no se sabe en el ámbito de los abogados, en el ámbito judicial. Pero eso no lo sabemos en el ámbito periodístico, así que... Bueno, pero se puede contrastar, es decir... ¿Qué pasa acá? Entonces, la defensa hace la apelación. Claro, la defensa impugna, la sala que sea designada resuelve, pero ahí solo hay que esperar que la sala actúe con la debida independencia y con la debida imparcialidad. Es decir, que eso nos garantiza a todos los peruanos que acá no va a haber un fallo indebido a favor de los señores Humala y Heredia, ni tampoco un fallo indebido en su contra, sino que un fallo correcto, un fallo sujeto a derecho, que analice todos estos ámbitos, que nos ilustre, que nos dé doctrina, porque ciertamente el Poder Judicial en los últimos tiempos ha caminado por caminos extremos y hasta contradictorios. Hemos visto cómo ha excluido del proceso a un presidente de un gobierno regional que tendría que haber estado en la cárcel, ha absuelto a otro que tendría que estar en la cárcel. Está ejerciendo ahorita. Ha revocado una medida preventiva de una persona muy controvertida en el Callao, donde existe una organización criminal que tiene infiltrado y capturado el gobierno regional al más alto nivel. En fin, hay una serie de elementos. Entonces ese es el momento, y esa es la parte constructiva de la decisión judicial, donde la decisión judicial no solo educa a los peruanos sobre cómo se resuelven los conflictos, sino además ha llegado el momento en que el Poder Judicial nos dé, a través de una decisión independiente e imparcial de esta sala nacional, cualquiera que sea, un fallo correcto, objetivo, sujeto, escrupulosamente al derecho y a los hechos, que son materia de revisión. Bueno, porque también se está hablando sobre el tema político, es decir, si se revoca, que era lo que usted nos mencionaba, cómo salen fortalecidos la expareja presidencial, ¿no? Incluso el excongresista Augataz lo ha manifestado en algunos medios, ¿no? Que para él le parece que esto de ingresar justamente a prisión con este tema preventivo, finalmente si la apelación sigue su curso en positivo, de acuerdo a la sala que llegue y se revoca, van a tener la fortaleza para encaminarse políticamente. Sí, en lo político, ya no estamos hablando de temas del derecho. En lo político, bueno, ayer hemos sido testigos de una buena reacción política de parte de los señores Humala y Heredia. Han llegado inmediatamente de tomar la decisión, se han trasladado y se han puesto a la orden del juez Carguancho, han llegado sonriendo, tranquilos. Entonces, yo creo que si logran revertir sus abogados la decisión adoptada el día de ayer por el juez Carguancho, en lo político esto va a significar que un partido ya muerto, porque francamente, después del desastre en que dejaron al Estado una serie de asuntos no resueltos, asuntos que han venido estallando, ¿no? Un partido ya muerto prácticamente va a tener un espacio para revivir. Pero no olvidemos también que ese es un asunto que no puede limitarse, me refiero, la perspectiva de la justicia sobre esos actos, no puede limitarse al señor Toledo ni a los señores Humala y Heredia. Hay también investigaciones pendientes en el caso del señor García, hay también investigaciones pendientes en el caso de la señora Keiko, y esperamos que el Ministerio Público esté a la altura
de sus responsabilidades frente a la nación y nos den resultados tan rigurosos como los que en este momento al menos nos están presentando. Bueno, doctor Maldonado, le agradecemos muchísimo por esta claridad y por habernos ayudado con este análisis para comprender qué es lo que más se necesita, sobre todo para proyectarnos al futuro. Agradecemos al doctor Antonio Maldonado, es procurador anticorrupción y abogado penalista, por habernos dado toda esta información tan valiosa. Le agradecemos mucho.